clase con una previa explicación del por qué no estamos dando en este momento el examen. Tenemos que dar el examen de costo de adquisición de material importado, ¿no? Entonces, nos va a demandar eso por lo menos hora y media y tenemos solamente clases hasta las 19:40, entonces no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Y ustedes mismos van a reclamar. Así que ha sido poco el tiempo que se ha dado. Entonces, el motivo por el cual vamos a pasar clases, vamos a ir avanzando en materia y el día de mañana vamos a empezar a dar a las 18 hasta las 21, hasta las 20 o 20:15, vamos a dar un tiempo, vamos a ver prudencial, para que puedan desarrollar su examen de forma positiva, ¿no? Bien, el tema que vamos a trabajar es el segundo elemento del costo. Que es la mano de obra, ¿no? Entonces, este sí es un tema netamente del segundo bimestre, ¿sí? Vamos a avanzar netamente esto, lo que es el segundo bimestre. Entonces, pero recordaremos que es dentro de los elementos del costo donde está ubicado lo que es mano de obra directa. ¿Sí? Dentro de los elementos del costo decimos que la sumatoria de los elementos del costo, la materia prima, la mano de obra y los costos de fabricación nos va a dar el costo de producción, ¿no? Y vemos en la parte central la mano de obra directa, ¿sí? En principio decíamos que la materia prima es el elemento principal a transformar, pero ¿quién transforma esta materia prima? Es el elemento humano que está directamente involucrado en la transformación de esta materia prima. Entonces, el tema que vamos a trabajar en sí es a este esfuerzo físico que realizan las personas, los trabajadores, para transformar la materia prima. ¿Con qué se ayudan? Con herramientas, con maquinarias, ¿no? Y obviamente que eso va a formar parte de los costos directos de fabricación. Entonces, este elemento es el que vamos a tratar. Ya hemos tratado materia prima, ¿no? Vamos a ahora tratar lo que es el elemento del segundo elemento del costo, que es mano de obra directa. Entonces, recordemos que es mano de obra directa. Primero, ¿qué es mano de obra? La mano de obra dice es el esfuerzo humano necesario para transformar el elemento básico del costo, materia prima, en otro producto distinto. Mira acá, el dibujito explica bastante, ¿no? Como materia prima podemos tener el ladrillo. Así como ladrillo físico no representa nada, no es simplemente un objeto inerte, pero ya en manos del trabajador va a poder construir una pared, un muro, una casa, un edificio. Entonces ya le da una aplicación a ese material, ¿no? Entonces vean que con el esfuerzo físico, con el trabajo que desarrolla un trabajador, se puede hacer mucho con la materia prima. También recordar que dentro de la mano de obra tenemos dos, ¿no? La mano de obra directa y la mano de obra indirecta. Son dos, al igual que hemos visto dentro de la materia prima, que tenemos materiales directos y materiales indirectos. Los materiales directos eran la materia prima y los materiales indirectos, o también conocidos como suministro, pasaban a formar parte de los costos indirectos de fabricación. Ahora, en la mano de obra, de igual manera, tenemos la misma clasificación. En esta clasificación tenemos mano de obra directa y mano de obra indirecta. ¿A qué denominamos mano de obra directa? Vamos a poner la definición. Y se define como los costos relacionados con los trabajadores que están involucrados en el proceso productivo. O también puedo decir que va a ser la remuneración al trabajo que realizan, a la labor que realizan los trabajadores en la transformación de la materia prima, que estén directamente relacionadas con esa transformación, ¿no? Porque va a haber otra gente que también trabaja, digamos, en la fábrica, pero que no está directamente relacionada con la transformación. Y está expresado por los sueldos y salarios que se les paga a quienes,
a los encargados de limpieza, capataces, supervisores de la instalación, ¿no? Instalación de la fábrica, pero no intervienen en el proceso productivo, sino solamente como control o dirección. El capataz, ¿qué hace? Organiza, vigila, supervisa el trabajo de la labor de los trabajadores, ¿no? El supervisor de igual manera, ¿no? Su labor es más administrativa que intervenga, digamos, en la parte productiva. Por ejemplo, en la parte, digamos, de los encargados de limpieza. Necesariamente va a tener que, para tener una muy buena producción, tenemos que tener también en la parte, en este caso, de la limpieza, y mucho más en estas épocas que estamos en pandemia, seguramente proporcionando, ¿no? La parte de la bioseguridad, manteniendo limpios seguramente las partes donde están los trabajadores para que no haya ningún contagio. Entonces, esa labor que realizan es indirecta, no es directamente de la transformación de la materia prima. Por tanto, vamos a denominar mano de obra indirecta. Y esta mano de obra indirecta va a formar también parte de los costos indirectos de fabricación. Entonces, es importante diferenciar, ¿no? Los trabajadores que intervienen directamente en la transformación de la materia prima, vamos a denominar mano de obra directa. Y la mano de obra indirecta va a formar parte de los costos indirectos de fabricación. Bien, tenemos acá lo que denominamos planilla de sueldos y salarios, es el documento base en el que se va a calcular la remuneración de los trabajadores, ¿sí? ¿Por qué se llama planilla de sueldos y salarios? ¿Sí? Una cosa distinta son los sueldos y otra cosa distinta los salarios. Ya lo habíamos resumido, ustedes el año pasado ya han visto esto en legislación laboral, y decimos, ¿no?, que los sueldos es la remuneración al trabajo intelectual y o administrativo. El sueldo, por ejemplo, va a ser siempre fijo, ¿no? Cada mes, ya sea enero, febrero, agosto o diciembre, va a ser un mismo sueldo, hasta que se modifique por alguna razón. En cambio, el salario es la remuneración al trabajo físico, ¿sí? En este caso, ¿quiénes van a recibir? Los trabajadores, ¿no? Y eso es variable. ¿Por qué? Porque dentro de los lotes de turno, vamos a ver que hay turnos que trabajan en la mañana y parte de la tarde, o que según un segundo turno que trabajan parte de la tarde y parte de la noche. Entonces, los que trabajan parte de la noche van a recibir una compensación que se llama recargo nocturno. Y los que trabajan completamente en el turno de la noche, van a recibir su beneficio de recargo nocturno. Pero todos que de esa manera quisieran trabajar en el horario nocturno porque van a recibir una mayor cantidad de dinero, de remuneración. Para eso, para lo cual las empresas hacen los lotes de turno, ¿no? Los que estaban esta semana, digamos, en el turno 1 pasan al turno 2, del turno 2 pasan al turno 3 y los del 3 bajan al turno 1. Entonces así van rotando semanalmente. En las fábricas se realiza un informe semanal por turnos, ¿sí? En especial las fábricas o las empresas que tienen una producción continua donde no se puede suspender la producción, o decir, Sobosi, que tiene sus órganos de fundición y de calcinación de la piedra caliza, es elevar a entre 1500 a 2000 grados centígrados, ¿no? Hasta que caliente el horno se va a pasar media jornada, acabaría la jornada y luego tendrían que apagar el horno. Y eso le demandaría un elevado costo a la empresa, digamos, encender y apagar el horno. Entonces, ¿qué se hace? Se mantiene el horno de fundición las 24 horas, ¿no?, en funcionamiento para que los diferentes turnos sigan trabajando y vayan produciendo de manera continua.
Entonces, viendo la magnitud de la empresa y su producción, también se va a ver la cantidad de turnos que se tenga. Bien, vamos a hablar, siempre hemos dicho que la contabilidad es como una riel, es como el tren, que va en dos rieles, ¿sí? Un tren va en dos rieles, ¿no? Que son paralelas. Por un lado va a estar la normativa legal, que son las leyes, decretos, reglamentos, etcétera, etcétera. Todo lo que habla de leyes, ¿no? Y en la otra riel va a ser la normativa técnica, ¿no? Los principios de contabilidad, que las resoluciones del Consejo Nacional Técnico de Contabilidad y Auditoría, ¿no? Todo lo que va a emanar, todo lo que emana impuestos nacionales. Entonces, vamos a tener una normativa técnica para el trabajo contable. Entonces, son dos rieles que no se pueden separar. En un tren, si una riel se separa, el tren se vuelca, ¿no? Se descarrila. De igual manera, la contabilidad siempre va a ir en esa riel, ¿no? Por un lado, la normativa legal y por otro lado, la normativa técnica. Ahora, hablando de la mano de obra, vamos a ver siempre partiendo de la normativa legal, vamos a tener la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, donde dice, ¿no?, que todos los habitantes, todos los bolivianos tienen derecho a un trabajo digno y remunerado de manera correspondiente, ¿no? Bueno, no son las mismas palabras, pero da el sentido ese, ¿no? Ya tenemos ahí, por ejemplo, el derecho de tener un trabajo digno, ¿no? Y remunerado de manera correcta. A eso, a, ese principio que da la Constitución, se aplica la Ley General del Trabajo, que sigue en vigencia, ¿no? Es una ley bastante antigua, que va desde los años 1943, 46, 50, 52, y así va evolucionando. Pero lamentablemente se ha quedado estancado en el contexto del siglo XX, ¿no? Ya estamos en el tercer milenio, en el siglo XXI, y es bien bien distinto el enfoque que se tiene que dar a la interpretación de esta norma, ¿no? De ahí que hay un proyecto de ley, de otra nueva ley del trabajo, que está durmiendo lamentablemente en la Cámara de Diputados, ¿no? Tampoco se atreven porque tampoco lo han hecho de manera correcta, ¿no? Pero que se tiene que contextualizar a la época, al momento que vive el país, necesitamos una nueva ley regional de trabajo. Bueno, opinión personal, ¿no? Pero mientras no se cambie la ley, tenemos que ir aplicando lo que dice la normativa. Bien, acá estamos mostrando en esta diapositiva lo que decíamos hace rato, ¿no? En una empresa de producción continua se va a dividir en 3 turnos. ¿Y por qué dividimos en 3 turnos? Porque la Ley General de Trabajo dice que la jornada laboral no debe exceder de 8 horas. Y tenemos en la parte más oscura, nos dice el primer turno, de 7 de la mañana a 15 horas. ¿Sí? Aquí no tenemos ningún recargo nocturno. Todos van a ganar lo normal. En el segundo turno de 15 a 23 horas es un segundo turno, ¿no? Pero a partir de las 20 horas hasta las 7 de la mañana, pero hasta las 6 de la mañana, los que trabajan en ese lapso de tiempo van a percibir lo que se llama el recargo nocturno. Y tenemos un tercer turno que empieza de las 11 de la noche o de 23 horas hasta las 7 de la mañana. También tiene su particularidad este tercer turno, porque ¿qué dice la Ley General del Trabajo? Dice, no, la jornada nocturna no excederá de 7 horas, pero el turno es de 8. Por tanto, vas a recibir una hora extra. Porque hemos dicho que una empresa de producción continua no puede pararse, no puede haber un break tan largo de una hora. Entonces se va a ver acá que se va a tener que pagar una hora extra a los del tercer turno. 7 horas con recargo nocturno ya tienen un plus ahí, ¿no? Si son varones, 30%, si son mujeres, 40%. Más su hora extra sacan buen dinero en la semana.
en relación al primer turno y al segundo turno, el primer turno estaría en desventaja. Todos quisieran por ganar dinero trabajar en el turno de la noche, pero para eso hacen un rote de turno. Sí, hacen un rote de turno semanalmente. Los informes se va a trabajar en formas semanales, porque cada turno va a trabajar una semana. Rotan los turnos. Por tanto, para fin de mes van a acumular la información de las semanas que tiene el mes. La carga horaria semanal. ¿Sí? La carga horaria semanal. ¿Qué dice la Ley General del Trabajo? Para los varones tiene que ser 48 horas semanales. Si divido las 48 en 6 días a 8 horas, lo que dice la Ley General del Trabajo. Está en razón y proporciona las 48 horas semanales. 6 días a 8 horas, 48. 6 por 8, 48. Por otro lado, las mujeres dice que van a percibir o tienen que trabajar, de acuerdo a la Ley General del Trabajo, 40 horas semanales. ¿Sí? ¿Qué más dice la Ley General del Trabajo? Que la jornada laboral de las mujeres no debe exceder de 7 horas diarias. Entonces, si estuviesen trabajando 6 días por 7 serían 42 horas. Entonces estarían con 2 horas de exceso, ¿no? Entonces, para cumplir, que en teoría te tendría que hacer lo siguiente. Tendrían que trabajar 7 horas diarias, 5 días, o sea, 35 horas. Y un día trabajar 5 horas, que sería el día sábado. Que en algunos casos muchas empresas han optado por esa modalidad, lo que dice la Ley General del Trabajo. Pero lo interesante es que la Ley General del Trabajo es una ley flexible, la única ley que es flexible, ¿no? Que se puede llegar a un acuerdo de partes. En cambio, otras normativas, ¿sabe? Con impuestos vayan a quedar de acuerdo, sabe que quisiera pagar esto, no es mi multa, no, señor, usted paga 5.000 UFBs de multa, listo, ese no te se bajan, ¿no? En cambio, acá puede haber acuerdo de partes. ¿Qué quiere decir? Que el patrón, la parte patronal, o sea, los dueños de la empresa, y la parte laboral, los trabajadores, entran de acuerdo. ¿Qué le convendría aquí? Para que no haya esos breaks de 1 hora de las trabajadoras mujeres. Que trabajen 8 horas, 5 por 8, 40. De lunes a viernes trabajan y el sábado más descansan. Pero han cumplido sus 40 horas semanales, lo que dice la Ley General del Trabajo. Eso no les perjudica a los a la empresa, ni les perjudica a los trabajadores, más al contrario, salen beneficiados. Entonces, la Ley General del Trabajo es flexible desde ese punto de vista. Bien, antes de ver esta parte, vamos a ver, acá tengo en el texto lo que estamos trabajando, esta parte no teórica. Vamos a ir mostrando un poquito más grandecito. Aquí es la parte que es jornada laboral, los turnos. Este cuadro quería que vea, ¿sí? Se está viendo bien, ¿no? El cuadro con los colores correspondientes. Bien. Sí, licenciado. Ya, gracias, Sal. Fíjense, tengo un círculo externo de 3 colores, ¿sí? Que va a representar a los 3 turnos. El círculo exterior celeste representa el primer turno, de 7 de la mañana hasta las 15 horas. El segundo turno de 15 horas hasta las 23, ¿sí? Que está pintado de mostaza. Y el tercer turno de las 23 hasta las 7 de la mañana. ¿Sí? 7 de la mañana. 3 turnos. ¿Sí? ¿Se entiende, no ven? 24 horas. En el círculo central tenemos pintado en azul y pintado en rojo. Esas son las horas que comprenden, por ejemplo, las que están con azul son las horas que comprenden horas normales, no tienen recargo nocturno. Y las que están pintadas con rojo del círculo central, esas horas que trabaje, que vaya trabajando
los trabajadores van a tener recargo nocturno. Por ejemplo, el primer turno que empieza a las 7 de la mañana, como les decía, no tiene recargo nocturno, porque hasta las 15 horas, fíjense, no hay ni una hora roja, no tenemos nada de rojo. En cambio, el segundo turno, está con mostaza, tiene ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5 horas normales, 1, 2, 3 horas con recargo nocturno. ¿Qué quiere decir? Que en relación a lo que vayan ganando, digamos, el primer turno, el segundo turno va a sacar algo más. En cambio, el tercer turno, que está pintado de negro en el círculo externo, va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas con recargo nocturno. ¿Y qué nos dice la ley general del trabajo? Que la jornada nocturna no tiene que exceder de 7 horas. Hasta aquí, hasta las 6 de la mañana habría cumplido su turno nocturno el trabajador. Pero esta hora no puede quedar así la maquinaria ociosa, no puede quedar parada la fábrica. Trabajan, pero van a trabajar como una hora extra, pues está pintado aparte de rosado, ¿no? Extra va a trabajar, pero un extra normal, sin recargo nocturno, porque de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche comprende el horario diurno, de las 20 horas hasta las 6 de la mañana el horario con recargo nocturno. Esto lo vamos a traducir ahí en un cuadrito. Que es el siguiente, ¿no? Dice jornada efectiva. Varón, 8 horas. Si hacemos la división de 48 entre 6 a 8 horas, ¿no? La mujer que va a trabajar 40 horas semanales, haciendo un promedio, ¿no? De 40 dividido entre 6 a 6.67 horas. ¿Sí? El diurno, ¿a qué hora empieza? Para cálculos, ¿no? De 7 de la mañana a 20 horas. ¿Sí? Y el nocturno de 20 horas y 1 minuto a 6 de la mañana. Entonces, ese lapso de tiempo van a percibir con recargo nocturno. Acá tenemos el cuadro ya con horas. El primer turno empieza a las 7 de la mañana, termina a las 15 horas, ¿no? 8 horas normales. Fíjense aquí, no tiene nada de recargo nocturno ni de horas extras. El segundo turno, que empieza a las 3 de la tarde y termina a las 11 de la noche, va a tener 5 horas normales y 3 horas con recargo nocturno. El tercer turno, que trabajan en la noche, que la ley general de trabajo dice solamente tienen que trabajar 7 horas, puesto aquí 7 horas, perciben 7 horas con recargo nocturno. Pero este turno es de 26 a las 7 de la mañana. Acá solamente es hasta las 6 de la mañana. Esta hora que les queda va a ser una hora extra, normal, ¿sí? Entonces vean cómo es la diferencia, ¿no? En este caso, el primer turno solamente tiene horas normales. El segundo tiene 5 horas normales y 3 horas con recargo nocturno. El tercer turno, 7 horas con recargo nocturno y 1 hora extra normal. Entonces, con este cuadro ya nos podemos ubicar para el cálculo de las horas que le corresponden cada semana a cada trabajador. Y elevar el informe para que contabilidad calcule la remuneración correspondiente, ¿no? Bien, hacia esta parte está todo entendido, se está entendiendo, ¿no? Porque después, si no entienden esta parte en el examen, olímpicamente se lanza. Pregunten ahora. Nadie, a ver, yo voy a preguntar si nadie participa. Dicen buenas noches. Dice, dinos. Una consultita. Ahí veo en horas nocturnas 3 horas con rojo y abajo dice 7.
Entonces, bueno, de 23 a 7 son 8 horas. Sí, Pero a lo que le entiendo son 7 horas nocturnas y 1 hora normal normal. o extra que se hacían. Ujú. ¿Vale? Y esas 3 horas que está con rojito más arribita, ¿qué significan? Dicen, No, disculpe. aquí cada turno tiene que trabajar. Si sumo aquí 8 más 0 más 0, 8. 5 más 3 igual 8. 7 más 1, 8. O sea, los 3 turnos, cada turno tiene que tener 8 horas, ¿no ve? Ahí estamos refiriéndonos con este cuadro. Oye, Cada turno gracias. tiene que tener 8 horas. Sí, sí o sí. En este caso estamos sumando 5 más 3 más 0, 8. 7 más 1, 8. 0 más 7 más 1, 8, ¿no? Entonces, de esa manera, cada turno tiene que sí o sí cuadrar con 8 horas. Ya, gracias, licenciado. Ya, está bien, Lisette. Ya. No va a alcanzar el tiempo para explicar lo siguiente más. Bien, en esta parte, por favor, quiero que me atiendan. ¿Sí? El varón trabaja diariamente 8 horas. En un día, ¿en cuántos días? 6 horas y en una semana van a ser total 48 horas. Y las mujeres, no vamos a poner aquí cuántos días porque va a ser de acuerdo a partes, ¿no? Lo que dice la ley general de trabajo, que tiene que trabajar 7 horas y en un total de 40 horas semanales. Y en un mes, solamente, a ver, vamos a hacer el siguiente cálculo, ¿no? En el mes de febrero nomás es el único mes que tiene 4 semanas, ¿sí? Porque son 28 días, ¿no? O 29, ¿no? Pero el resto tiene 30, tienen 31. Por tanto, para el cálculo de un salario básico o del calcular el mes, no tenemos una razón, ¿no? Porque son 3, incluso 4, febrero puede ser 28 o 29, y tenemos 30 y 31 el resto de los meses. Por tanto, ¿qué hacemos? Con una reglita de 3, nos ponemos, ¿no? 12 meses del año tienen 52 semanas. Así, porque algunos meses van cortando y van a media semana, el otro va completando, ¿no? Son 52 semanas que tienen el año. Entonces, en un mes queremos saber cuántas semanas tiene. Con la regla de 3, ¿no? 1 por 52 dividido entre 12, 4.33 semanas. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Este factor lo voy a multiplicar por 48. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el varón va a trabajar 208 horas al mes. Esa es su base de cálculo, ¿no? La mujer, que trabaja semanalmente 40, con el mismo factor, va a tener acumulada 173 horas en el mes. Entonces, eso nos va a servir como base de cálculo para trabajar la planilla de sueldos y salarios. Bien, entonces, hasta esta parte tendríamos avanzado, ¿sí? Es el texto que estoy preparando para lo que es mano de obra. Tenemos dominical, horas extraordinarias, feriados y domingos, trabajo nocturno, bono de antigüedad, aportes laborales, retención RSI, aportes patronales, beneficios sociales, asignaciones familiares, otros beneficios, vacaciones, desahucio, primas anuales, etcétera, ¿no? Adjunto a esto tenemos que poner 3 planillas: la planilla de sueldos y salarios en un formato reducido, porque es muy amplio el formato que tiene el Ministerio de Trabajo, pero en base a las columnas principales vamos a elaborar una planillita. Tenemos que hacer también la planilla impositiva, ¿sí? La planilla impositiva que sirve para el cálculo del RSI, ¿no? Para descuento a los trabajadores que perciben más de 4 salarios mínimos nacionales. Y el cuadro de aportes patronales y beneficios sociales. En total son 10 hojas que los voy a ordenar un poquito más, lo voy a mejorar para que podamos imprimirlo y tengan ustedes como material
teórico de lo que vamos a trabajar de la mano de obra directa.